used to some kind of, Is over now. Does that mean ultimately trying to help people? En un barrio pobre de Cartagena, Colombia, una niña llamada Griselda Blanco crecía sin saber que, décadas después, el mundo la conocería como uno de los personajes más siniestros de su generación. Puede que su historia no haya sido para nada fácil, y quizás por eso, a los 11 años ya mostraba un oscuro ingenio de supervivencia. Pero ese solo fue el comienzo de su escalofriante ascenso al poder. En los años 70, mientras muchos traficantes luchaban por controlar Miami, Griselda se destacaba por su brutalidad y astucia para mover droga desde Colombia a Estados Unidos, y con ello construyó un imperio de cocaína que generaba millones de dólares a la semana. Pero lo que la distinguía no era solo su riqueza, sino su salvaje reputación. Sus enemigos caían uno a uno. Se rumorea que estuvo detrás de más de 250 asesinatos, incluyendo a todos sus maridos. Aunque como muchos capos, su reinado no duraría para siempre. En 2012, después de pasar largos años en prisión, su historia llegó a un final inesperado. Una muerte que pocos pudieron predecir, llena de misterios y preguntas sin respuesta. ¿Qué secreto se llevó a la tumba? ¿Quiénes todavía querían verla caer? Quédate para descubrir los detalles que pocos conocen sobre su vida y cómo fue el inesperado final de la Viuda Negra. Era el año 2012. Griselda Blanco vivía en Colombia hacía ya algún tiempo. A sus 69 años llevaba una vida sorprendentemente tranquila en Medellín, casi como una jubilada común. Nadie lo hubiera imaginado. La mujer que una vez había sembrado el miedo en Miami y amasado millones con su imperio de cocaína, ahora vivía como una sombra de su antiguo ser, saliendo cada tarde a comprar víveres y asistir a misa. El 3 de septiembre, Griselda despertó como cualquier otro día. Condujo por las estrechas calles del barrio Belén, moviéndose entre el bullicio de la ciudad, donde pocos la reconocían. Algunos veían a una mujer mayor, de rostro duro, aunque nadie sospechaba que esa anciana fue una vez la criminal más buscada por la DEA. Entonces se detuvo en una carnicería local que frecuentaba cada semana, un lugar llamado Cardizo, acompañada por su ex nuera que estaba embarazada. Mientras la mujer la esperaba en el coche, Griselda se acercó al mostrador, pidió unos 300 pesos en carne para la cena y bromeó con el vendedor, como si nada pudiera perturbar esa rutina tan ordinaria. Pero mientras esperaba su pedido, a escasos metros un joven de unos 25 años observaba atentamente sus pasos desde una motocicleta. Vestía ropa sencilla, pero sus ojos lo decían todo. Estaba en una cacería. En un instante, el sicario se acercó, sacó un arma y le disparó 2 veces en la cabeza. Después regresó a la motocicleta donde un conductor lo esperaba. Se montó y desapareció rápidamente entre el bullicio. El eco de los disparos resonó fuertemente en la calle, mezclados con el murmullo de los curiosos que se acercaban hasta ese cuerpo tendido, casi inmóvil. Nadie comprendía entonces por qué la habían atacado de esa manera. Ni siquiera tenían idea de quién era en realidad aquella anciana que agonizaba ante sus ojos. La mujer embarazada que la acompañaba corrió en su ayuda, trasladando a Griselda hasta la unidad intermedia de Belén, donde finalmente fue declarada muerta debido a las graves heridas que le habían ocasionado. Cuando la noticia salió a la luz, su pasado regresó a todos los titulares. La madrina del narcotráfico, aquella mujer tan poderosa, había sido eliminada. Pero, ¿acaso se trataba de un antiguo ajuste de cuentas? ¿Fue venganza o justicia poética? Lo cierto es que Griselda Blanco, quien había sobrevivido a décadas de traiciones, guerras y venganzas en el despiadado mundo del narcotráfico y había popularizado el método del sicario en moto, encontró su final de la misma forma en que tantas veces había dictado sentencias. Tras su muerte, los investigadores empezaron a indagar por las diferentes hipótesis que podrían estar relacionadas con el delito. Y aunque los antecedentes indicaban que Blanco había dejado la actividad criminal, algunos pensaban que se trataba de una venganza de los antiguos enemigos que había acumulado durante décadas de violencia y traiciones. Otros sugerían que era una advertencia,
un recordatorio de que nadie podía escapar realmente del mundo del narcotráfico. Sin embargo, también surgían teorías más oscuras, y solo el tiempo revelaría si la historia de la jefa, otro de sus innumerables apodos, había terminado realmente o si nuevos secretos estaban aún por descubrirse. Entonces, ¿quién era en realidad la mujer detrás del mito? Griselda Blanco Restrepo nació en algún lugar de la costa caribe de Colombia el 15 de febrero del año 1943. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la violencia que sufría su patria envuelta en disturbios masivos que habían comenzado el 9 de abril de 1948, cuando el popular político Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en las calles de Bogotá. Ese contexto la llevó a formar un carácter despiadado, pues entendía que solo podía tener poder a través de actos violentos. Y eso mismo es lo que puso en práctica. Según cuentan, su primer paso rotundo en el crimen fue cuando tenía 11 años, cuando presuntamente secuestró a un niño de la zona y le quitó la vida después de que su acomodada familia se negara a pagar el rescate. Lo cierto es que siendo un adolescente, primero sobrevivió trabajando como mesera mientras vivía con su madre en el barrio Medellín, en Antioquia, refugio de ladrones y malandros de poca monta. Luego complementaba sus propinas robando carteras y falsificando documentos, hasta que conoció a su primer gran amor, Carlos Trujillo, un hombre tan oscuro como ella, que se ganaba la vida falsificando documentos y traficando con personas. Juntos emigraron hacia Queens, en Nueva York, cuando ella tenía solo 21 años, donde crecieron en el negocio y hasta tuvieron 3 hijos, Uber, Dixon y Osvaldo. Pero el potencial criminal de su marido parecía no ser suficiente para ella, y algunos dicen que ordenó su asesinato tras el divorcio. En esa misma ciudad conoció a Antonio Bravo, su segundo marido, un joven que recorría las calles en su lujoso coche y se ganaba la vida importando productos costosos de Estados Unidos. Pero Pirringuis, como era conocido, tenía otro negocio más lucrativo del que algunos hablaban por lo bajo: el tráfico de cocaína. Entrada la década del 70, casualmente la época dorada del narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos, se mudaron a Miami, considerada entonces como una ciudad sin ley, donde Griselda convirtió una operación menor en una verdadera industria. Allí fundó una fábrica de lencería femenina que utilizaban como fachada para camuflar el verdadero negocio. La fusión de Blanco y Bravo, de la creatividad y la estrategia, dio comienzo a un intrincado sistema para mover narcóticos usando compartimientos secretos en la ropa interior o las suelas de los zapatos de jóvenes mujeres y hasta en jaulas para perros, la misma habilidad que ella usaba para entrar y salir de los Estados Unidos disfrazada con pelucas y pañoletas y utilizando documentos falsos. Blanco y otros narcos poderosos, los llamados cowboys de la cocaína, dieron rienda suelta a los negocios y las guerras en esa ciudad, convirtiendo un paraíso tropical en el epicentro del narcotráfico para finales de los años 70. Es posible que el contexto no fuera nada bueno. Antes de Griselda, Miami ya era una ciudad repleta de contrastes, donde la arena, el sol y el mar turquesa se mezclaban con una atmósfera cargada de tensión. Las personas paseaban por sus calles en sus coloridas camisetas con un aire de despreocupación, escondiendo una realidad más oscura. En el corazón de la ciudad, las mansiones de lujo y los yates anclados en la bahía convivían los barrios marcados por la pobreza y el crimen, donde la música caribeña se mezclaba constantemente con los sonidos de las sirenas de policía. El dinero sucio corría a raudales, mientras en las cafeterías de Little Havana, los exiliados cubanos compartían historias de nostalgia, y en las mansiones de Coral Gables, los capos narcos negociaban acuerdos que definían sus destinos. Los homicidios se multiplicaban, los cuerpos aparecían flotando en los canales, y en esta ciudad ya rota creció uno de los imperios criminales más poderosos, el de la mujer que supo aprovechar el borde del caos para controlar las costas de Florida. Siendo pionera en el uso de mulas humanas para burlar los controles de aduana, pudo llenar las calles de Miami con su producto, amasando millones de dólares cada semana.
Las tácticas innovadoras que empleaba le permitieron establecer un dominio indiscutido y muchos creen que así fue como nació el concepto de cártel, una estructura de poder que redefiniría el crimen organizado para las décadas por venir. A medida que la operación crecía, también lo hacía su brutal reputación. Griselda no dudaba en usar la violencia para consolidar su control sobre el mercado. Ordenaba asesinatos con frialdad, incluso de personas cercanas, para enviar un mensaje claro: nadie podía desafiar su autoridad. Su táctica favorita era el sicario en motocicleta, una práctica que se convirtió irónicamente en su sello distintivo. Insaciable de poder, se tornó la persona más temida de la cúpula narco, lo que le hizo ser conocida como la jefa, la reina o la madrina de la cocaína. Bajo su liderazgo, Miami experimentó un aumento dramático en las tasas de homicidios, lo que llevó a las autoridades a iniciar una feroz guerra contra los narcotraficantes y hasta la creación de la DEA en 1973. Pero su imperio no se limitó a esa ciudad. Rápidamente extendió sus redes a más rincones, como si fuera una multinacional del crimen con una estructura bien definida. Fue esa misma expansión que le permitió diversificar sus fuentes de ingresos y así evadir el radar de las autoridades durante años. En su mejor momento, ganaba alrededor de $80 millones al mes y vivía rodeada de lujos, fiestas eternas y mansiones, algo que inevitablemente llamaría la atención de los federales. En 1975, con 29 años, Griselda enfrentó por primera vez cargos criminales. Entonces escapó de Miami en un avión privado que aterrizó en Bogotá, donde fue recibida por una caravana de carros y un nutrido grupo de guardaespaldas. Allí, tras el asesinato de su exmarido Carlos Trujillo, Griselda Blanco se había ganado el apodo de la Viuda Negra, un nombre que resonaba con su reputación mortal. Pero ese no fue su único crimen notorio. Poco después de llegar, se vio envuelta en una violenta balacera en la que murieron 7 personas, incluido su socio y segundo esposo, Alberto Bravo. Griselda, convencida de que Bravo le estaba robando dinero, no dudó en dispararle en el rostro, eliminando así a otro hombre que había traicionado su confianza y afianzando su leyenda como una figura temible y despiadada. Para más énfasis sobre su apodo tan preciso, se cree que de igual modo mató a su tercer marido, Darío Sepúlveda, con quien se casó en 1978 y tuvo a su cuarto hijo, Michael Corleone Sepúlveda, nombrado así por su fanatismo con la película El Padrino. My dad was hit by 27 bullets. I saw the holes on his back, and there was all blood coming out of him. I was about to be 6 years old. En aquella época, casualmente, en Colombia estaba surgiendo el Cártel de Medellín, liderado por un joven todavía algo inexperto, Pablo Escobar. Y por supuesto, la rivalidad entre sus egos no tardó en aparecer. Según dicen, él habría utilizado las rutas trazadas por ella para el traslado de cocaína hacia Estados Unidos, y lo que comenzó como admiración terminó como un largo enfrentamiento con muertos de ambos bandos. Lo cierto es que Blanco asumió que tenía que ser el doble de inteligente y el doble de astuta, pero también el doble de violenta para consolidar su posición en un mundo dominado por hombres. Cuando Blanco pudo por fin regresar a Miami a finales de la década de los 70, la ciudad continuaba tal y como ella la había dejado. Eso sí, su ausencia en el territorio hizo que otros capos ganaran popularidad, y así fue sumando enemigos que la esperaban ansiosos para deshacerse de la competencia. Aunque ella no se dejó intimidar, al poco tiempo había recuperado su lugar de poder, y su imperio estaba más fuerte que nunca, sobre todo a partir de 1980, cuando alrededor de 125,000 cubanos llegaron en barcos a Florida y tuvo la oportunidad de reclutarlos para el negocio, como mulas o sicarios. Este crecimiento hizo que la ya experimentada DEA estuviera más cerca que nunca de capturarla, por lo que debió abandonar la ciudad de un momento a otro y mudarse a California en 1984. Pero ese cambio de locación no impidió que un año después, finalmente, fuera detenida en Irvine. Quien se encargó de ubicarla fue el agente Robert Palombo, quien llevaba tras su pista más de 11 años.
Cuando el cuerpo de seguridad rodeó la propiedad, en lugar de hallar a una asesina y cabecilla de narcotráfico, se encontró con una mujer simple y sin preocupación que leía la Biblia sobre la cama y decía llamarse Betty. Pero aunque intentó camuflar su verdadera identidad, los registros, las armas y pasaportes falsos confirmaron quién era y fue llevada a Nueva York para enfrentar los cargos por narcotráfico que la acechaban desde 1975. En 1985 fue encontrada culpable, recibiendo 15 años de prisión. Los fiscales trataron de añadir más cargos en los años siguientes, pues se creía que Griselda había sido autora de unos 200 asesinatos más allá de haber traficado con estupefacientes. Sin embargo, en 1994, cuando estaba cumpliendo su sentencia, surgió un escándalo judicial. Se descubrió que algunos fiscales y testigos habían actuado de manera inapropiada, tirando el caso por la borda. Astuta y calculadora, en 1998 se declaró culpable de la muerte de 2 narcos cubanos a cambio de recibir una sentencia reducida y gracias a eso, en 2004, fue liberada y deportada a Colombia, donde al parecer se habría retirado de la turbulenta vida delictiva. Lejos quedaba el perfil público y mediático, la mujer millonaria y poderosa, la misma que había causado estragos en los Estados Unidos. En Colombia, Griselda parecía estar lejos de cualquier actividad criminal, aunque muchos decían que conservaba sus contactos y por lo tanto seguía ejerciendo su poder desde un bajo perfil. Como toda figura de esa magnitud, había cosechado suficientes enemigos como para temer por su vida, y poco a poco el peso de su pasado regresó a buscarla hasta acabar con su vida. El exdetective de homicidios de Miami, Nelson Andreu, que participó en las investigaciones de sus actividades, dijo en una entrevista que le sorprendía que no la hubieran matado antes, porque se había hecho de muchos enemigos. 3 de sus 4 hijos también protagonizaron muertes violentas. Dixon, su primogénito, ingresó en prisión al mismo tiempo que su madre y lo asesinaron tras su puesta en libertad en 1992. Hoover y Osvaldo Trujillo también fueron víctimas de presuntos ajustes de cuentas en el negocio ilícito, pero sucedió mientras la líder permanecía en prisión. Michael, el único que sobrevive, todavía cuenta cómo fue la última vez que vio a su madre. Aunque las autoridades nunca identificaron oficialmente al autor intelectual del asesinato, muchos creen que fue una venganza de los antiguos enemigos, pero quizás lo más irónico es que la mujer que había forjado un camino sangriento para salir de las calles de Medellín hubiera muerto en ellas. Otra de las incógnitas que dejó su muerte y que muchos se preguntan es ¿qué ocurrió con su inmensa fortuna? Según algunos periodistas, había acumulado un total de $2.000 millones que la convertía en uno de los criminales más acaudalados del mundo. Pero su hijo Michael, quien sería su único heredero, confesó que el gobierno de Colombia y la DEA se lo habían quitado todo. El día de su entierro, la madrina fue despedida por una multitud. 8 hombres llevaron en hombros el ataúd dorado en el que se hallaba su cuerpo, desde el altar del templo de Jardines Montesacro hasta el campo en donde lo sepultaron. Y antes de quedar para siempre bajo tierra, un grupo de mariachis entonó el tema Amor Eterno. Curiosamente, sus restos descansan hoy a pocos metros de quien fuera su aprendiz y el mayor criminal que ha tenido Colombia, Pablo Escobar. Aunque ella no tenía mucho que envidiarle, su prontuario criminal fue tan grande que se lanzaron miniseries para que el mundo finalmente conozca su historia. Pero Griselda Blanco fue mucho más que una simple criminal que pueda retratarse. Fue un reflejo de los tiempos violentos que vivió desde las calles de Cartagena hasta las luminosas avenidas de Miami, donde su nombre se convirtió en sinónimo de terror, reinventando las reglas del juego, un juego que muchos quisieron imitar. En su historia llena de contrastes, la leyenda supera la vida misma, porque al final solo la muerte pudo hacer frente a la temida reina de la cocaína.